Continuando con el noticiero informativo de la mañana, ABC Cultural, tenemos para contarle hoy a todos nuestros televidentes y radioescuchas un tema de gran relevancia en el campo psicológico. Se trata sobre los mecanismos de resistencia en la psicoterapia gestáltica, que según Peirce, su fundador, los define como perturbaciones que el organismo introduce en el límite de contacto y que traen consigo dificultades importantes para establecer un contacto directo y pleno con los elementos del ambiente relevantes en términos de las necesidades organísmicas y también para la capacidad del individuo de darse cuenta de sus propias necesidades. Los mecanismos son los siguientes: la desensibilización, el egoísmo, la confluencia, la introyección, la proyección, la deflexión, la retroflexión. Sin embargo, se hablará de 3 mecanismos de la neurosis gestáltica en específico. Para ello, nos encontramos hoy con nuestros corresponsales, quienes intervendrán en el tema. Desde el municipio de Herveo, Tolima, Ángela Petrel con el mecanismo de la retroflexión. Adelante, Ángela. Muchas gracias, Felipe y compañeros. En el día de hoy les hablaré sobre un mecanismo de defensa de la terapia de la Gestalt, denominada la retroflexión, que según Peirce, retroflectar literalmente quiere decir que es hacer una abrupta desviación hacia atrás, ¿cierto? Que implica una redirección de la energía y que es un funcionamiento saludable y que estaría dirigida hacia el ambiente externo en busca de contacto. Entonces, esta es una persona punitiva. En esta parte quiere decir que la persona se enfrenta a conflictos emocionales o amenazas de origen interno o externo. Este tipo de personas se vuelven como una especie de autotortura, automartirio o autonegación. ¿Qué quiere decir? Cuando esta persona se está entrevistando, esta se propina ciertos agravios. ¿Qué quiere decir? Se pellizca mientras habla, se muerde los labios, y pues dentro de su conducta esa persona también tiene como unos autodiálogos negativos. Entonces, un ejemplo: un cliente reporta la sensación de calor o quemadura en un área localizada debajo de una de las costillas en el lado izquierdo. A pesar de que no hay una razón física para tal experiencia, en el trabajo terapéutico, el calor reconocido como emanado de algo que parece un golpe. Entonces, el tipo de golpe que el cliente quisiera infligir en un miembro de su familia quien tiene rabia, pero que a la vez teme la energía agresiva y se vuelve una autoagresión. Sería como un ejemplo clínico. Entonces, es importante como terapeutas identificar qué es lo que está pues directamente afectando a la persona, tratar de que esa persona afronte esas situaciones de manera concreta y que pues pueda mejorar sus relaciones interpersonales. Muchas gracias, Ángela. Ahora, desde la ciudad de Barranquilla, Diana López con el mecanismo de defensa de la proyección. Me encuentro ubicada en la ciudad de Barranquilla y en el día de hoy yo les voy a hablar un poco sobre la proyección. La proyección es una transacción fundamental de resistencia que en el marco de la terapia gestáltica
fue definida por Peirce como un rasgo, como una actitud, un sentimiento o un fragmento de comportamiento que realmente pertenece a tu personalidad, pero que no es experimentado como tal. En vez de esto, lo que hace es que se atribuye a objetos o a las personas de nuestro entorno. Luego se experimenta cómo es dirigida de ellos hacia ti, en vez de que sea al revés. El organismo que proyecta tiene dificultades importantes para distinguir de modo claro y adecuado entre aquellas facetas de su personalidad y su funcionamiento, que en efecto le pertenecen, y su funcionamiento son aquellos elementos que forman parte del entorno y de las demás personas y que en consecuencia les son ajenos. En este sentido podemos decir que la proyección lo que hace es que representa una confusión entre el self y en el ambiente, una confusión que es bastante significativa de la identidad personal, que es el resultado de la atribución de algún aspecto del individuo con el mundo exterior. Visto desde la perspectiva de las etapas del proceso de contacto, la proyección es un mecanismo neurótico que actúa interfiriendo entre el contacto, entre las etapas de sensación y en el hecho de darse cuenta. En la proyección el organismo es capaz de experimentar con claridad la sensación corporal que señaliza la aparición de una necesidad organísmica y de sensación, y la emoción que lo acompaña y que liga la necesidad al menos vagamente con algún elemento externo oportuno. Sin embargo, no asocia la sensación y el afecto consiguiente con el self y no se identifica con ellos. Qué interesante, Diana. Por último, Adriana Tobón, desde el municipio de Santa Rosa de Osos, que nos hablará del mecanismo de defensa de la introyección. Muy buenas noches, mi nombre es Luz Adriana Soto Tobón, les hablo desde el municipio de Santa Rosa de Osos, donde les daré a conocer acerca del mecanismo de defensa introyección, el cual consiste en que el ser humano se adapta, no tiene la capacidad de tomar decisiones por sí mismo, le dice que sí a todo mundo, es un ser humano que desplaza cada una de sus necesidades, sus ideas, sus pensamientos hacia las demás personas. Los demás toman la decisión por él, ya que al no romper esos paradigmas mentales se está negando a la posibilidad de creer en cada una de sus capacidades y talentos, dejándose llevar o guiar por ideas que su mamá, su papá, sus hermanos, su artista favorito. Muchas gracias, Andrés Felipe. Me dio un gusto hablarles acerca de este mecanismo. Muchas gracias, televidentes y compañeros. Finalizamos este noticiero con nuevos aprendizajes y conocimientos. Los esperamos en una próxima emisión. ¡Feliz día!